Me llamo Julia Simmons y soy una trabajadora social de 50 años. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es mi testimonio de una experiencia cercana a la muerte, en la que Jesús me mostró 6 eventos impactantes que sucederán este año, en 2025. Pero antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde me escuchan. Será agradable sentirnos más cerca, aunque estemos físicamente separados. Además, no olviden darle me gusta y comentar lo que pensaron acerca de este testimonio de experiencia cercana a la muerte. Tengamos una discusión justa y abierta para que podamos aprender unos de otros en este canal. Disfruten escuchando. Todo comenzó el 20 de marzo de 2021, cuando clínicamente morí durante 21 minutos y 11 segundos. Todo empezó cuando me desmayé una mañana en el trabajo. Mi corazón falló, resultado de años de estrés y problemas de salud subyacentes que había ignorado. Lo último que recuerdo es a mis compañeros llamando frenéticamente al 911 y luego todo se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que estaba fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo al equipo médico que intentaba reanimarme. Ya no estaba conectada al mundo que conocía, y una paz abrumadora se apoderó de mí al darme cuenta de que ya no estaba viva. Mientras flotaba en ese espacio liminal, fui consumida por la sensación de estar completamente rodeada de amor. Y entonces lo sentí. Era Jesús. Se apareció ante mí de una manera que las palabras no pueden captar completamente. Su presencia irradiaba una luz pura, una luz que no cegaba, sino que invitaba, como un cálido abrazo en un día frío. Sus ojos, llenos de compasión y conocimiento, se encontraron con los míos. Era como si pudiera ver cada parte de mí, cada herida, cada arrepentimiento y cada alegría que había experimentado. Sin embargo, a pesar de conocer todo eso, me miraba con un amor tan puro que me quebró. «Julia», dijo, «aún no has terminado, tengo algo que mostrarte». Me quedé atónita. Nunca antes había escuchado su voz de esa manera, tan personal, tan directa. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había dicho, todo a mi alrededor cambió. La atmósfera pacífica y serena comenzó a transformarse, y el entorno a nuestro alrededor se convirtió en lo que solo puedo describir como un anfiteatro de luz. Era vasto, extendiéndose más allá de lo que mi mente podía comprender, y parecía que la luz misma estaba viva. Miré a Jesús, y su rostro tenía una expresión de divina anticipación. «Voy a mostrarte los eventos que sucederán en el mundo en 2025», dijo. «Eres parte de un plan más grande, Julia, y quiero que seas testigo de lo que viene». Y luego, él pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Primero, te mostraré el gran engaño». Tan pronto como pronunció esas palabras, sentí que una sensación abrumadora de temor llenaba el espacio a nuestro alrededor. Era como si el mismo tejido de la realidad comenzara a cambiar. La primera escena que me mostró fue una representación del engaño que ha estado barriendo al mundo. Cómo las falsas enseñanzas, mentiras y distracciones se han infiltrado en cada rincón de la sociedad, incluso en la iglesia. Vi cómo la gente estaba siendo desviada por falsos profetas, por enseñanzas que afirmaban ser de Dios, pero que estaban muy lejos de ello. No era solo en lugares lejanos, estaba ocurriendo en todas partes. Vi a personas, gente común y corriente, siendo atraídas por promesas de paz, de iluminación, de unidad, pero todo los llevaba más lejos de la verdad de Jesucristo. Lo más inquietante era cómo estas mentiras parecían crecer en poder e influencia, convenciendo a millones, si no a miles de millones, de que estaban caminando en la verdad, cuando en realidad caminaban en la oscuridad. Muchos serán engañados en los últimos días, me dijo Jesús. Será sutil al principio, pero crecerá.
Aquellos que no estén firmes en mi palabra serán arrastrados. Vi a personas abrazando filosofías de la nueva era, creyendo que todos los caminos llevaban a Dios. Fui testigo de movimientos espirituales que promovían la autoiluminación y el humanismo por encima de las verdades divinas reveladas en las Escrituras. Era como si una gran nube de confusión hubiera descendido sobre el mundo, y cuanto más la gente buscaba respuestas, más se perdían. Pero entonces, justo cuando pensé que la escena me consumiría con desesperación, Jesús dijo: «Observa». En un instante, la atmósfera cambió nuevamente, y lo que apareció ante mí fue una escena de luz tan brillante que hacía que la oscuridad a su alrededor pareciera insignificante. Era como si el mismo tejido de la existencia estuviera siendo iluminado desde dentro, y desde esa luz vi a individuos comenzar a levantarse. Mientras observaba esta ola de luz barrer la tierra, me di cuenta de que el engaño no iba a tener la última palabra. Había un remanente. Aquellos que se habían mantenido firmes en la verdad de Jesucristo estaban a punto de experimentar un derramamiento de su espíritu como nunca antes había visto el mundo. Esto era el gran despertar. Donde la oscuridad aumenta, mi luz brilla aún más fuerte, dijo Jesús. La primera escena del despertar que Jesús me mostró fue en una oficina de alta tecnología en Silicon Valley. Vi a un joven ingeniero de software sentado en su escritorio, rodeado de pantallas y código complejo. Estaba profundamente concentrado cuando, de repente, se detuvo. Sus dedos flotaban sobre el teclado y luego las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No podía explicarlo, pero en ese momento lo supo. Supo que lo que había estado trabajando, inteligencia artificial que buscaba reemplazar la espiritualidad humana, era incorrecto, y allí mismo, en su oficina, cayó de rodillas. Comenzó a alabar a Jesús, sin importarle su carrera o reputación, sin importarle las opiniones de quienes lo rodeaban. Jesús me miró mientras la escena cambiaba y volvió a hablar. Observa. Me encontré en un aula universitaria. Una profesora, conocida por su firme ateísmo, estaba al frente, criticando las creencias religiosas y burlándose de la idea de Dios. De repente, se detuvo a mitad de una frase. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se abrieron en shock. La profesora se aferró al podio y luego dijo algo que nunca hubiera imaginado. «Me equivoqué», dijo con la voz temblorosa. «Acabo de encontrarme con Jesucristo, y todo lo que les he enseñado sobre la religión siendo una ilusión, yo era la que estaba ilusionada». No podía creer lo que estaba presenciando. Personas en todo el mundo, de todas las clases sociales, estaban experimentando este despertar. Ateos, agnósticos, personas que nunca habían considerado la verdad de Cristo, estaban encontrándose con Él de maneras que eran innegables. No era solo en lugares de estudio o trabajo, estaba sucediendo en todas partes. Vi una mezquita en el Medio Oriente donde cientos de musulmanes experimentaban visiones de Jesús. Vi a prisioneros, criminales endurecidos, derrumbarse en arrepentimiento al encontrarse con Cristo vivo. En la industria del entretenimiento, ejecutivos abandonaban proyectos que se burlaban de la fe. Funcionarios del gobierno buscaban públicamente la sabiduría de Dios. En los hospitales, doctores y enfermeras presenciaban sanaciones milagrosas que desafiaban todas las explicaciones médicas. Pero con todo esto, también vi el costo. Jesús me miró y su rostro se puso serio. «Observa», dijo. «Vi cómo los creyentes eran perseguidos de maneras que nunca esperé. Familias fueron separadas, niños fueron repudiados por su fe, cónyuges se separaban, empleados perdían sus trabajos, estudiantes eran expulsados, el mundo estaba en caos
y la línea entre la luz y la oscuridad se trazaba con claridad. Ya no habrá más fe tibia, explicó Jesús, ya no más cristianismo casual. Cada persona tendrá que elegir dónde se sitúa. Me mostraron cómo este despertar trascendía todas las barreras humanas, edad, cultura, educación y estatus social. Personas de todas las clases sociales, los ricos y los pobres, los jóvenes y los ancianos, estaban experimentando este encuentro divino. No había separación. Esta era la verdadera unidad, nacida del Espíritu, no del compromiso. Donde haya humildad, dijo Jesús, mi espíritu se moverá con mayor poder. Vi cómo niños pequeños y adolescentes se convertían en poderosos testigos de Cristo. Se movían con autoridad espiritual, sin temor a la oposición que enfrentaban. Pero también vi los desafíos que enfrentarían. La persecución en las escuelas, en las redes sociales y en sus familias. Jesús me habló nuevamente con una voz llena de compasión. Los jóvenes que permanezcan fieles en este tiempo recibirán una gracia especial, dijo. Enfrentarán desafíos únicos, pero también caminarán con una autoridad única. Luego, la escena cambió a reuniones de iglesias subterráneas en áreas donde la persecución era más severa. A pesar del peligro, los rostros de esos creyentes estaban llenos de gozo, un gozo sobrenatural. Me di cuenta de que habían descubierto algo mucho más grande que la comodidad. Habían encontrado la presencia de Jesús, y esa presencia era más satisfactoria que cualquier seguridad terrenal. La persecución purifica a mi iglesia, dijo Jesús. Lo que el enemigo pretende para mal, yo lo uso para mayor gloria. Y luego vi algo extraordinario. Cómo este despertar afectaría cada aspecto de la sociedad. En los negocios, emprendedores cristianos comenzaron a crear plataformas que fomentaban una comunidad genuina. En el mundo de la tecnología, nuevos creyentes en programación crearon herramientas que unían a las personas en la fe. Artistas y músicos empezaron a producir obras que llevaban la presencia de Dios, y la industria del entretenimiento comenzó a cambiar. Incluso en la educación, los jóvenes comenzaron movimientos de oración que se propagaban rápidamente. Los maestros empezaron a compartir su fe con valentía, sin importar las restricciones. Quedaba claro que este despertar no iba a parecerse a nada de lo que esperábamos. No se trataría de construir iglesias más grandes o de crear celebridades cristianas. Estaría marcado por la humildad, el quebrantamiento y la unidad sobrenatural de los creyentes. La verdadera unidad, explicó Jesús, no es la unidad falsa que ofrecen los engañadores. Esta es la unidad de mi espíritu, nacida de la verdad. Pero como en todo, aún quedaba más por venir. Jesús entonces reveló el tercer evento que seguiría, el gran sacudimiento. La atmósfera a mi alrededor se volvió pesada. Sentí que el suelo debajo de mí temblaba, no con un terremoto, sino con una inquietud espiritual, un sacudimiento que estaba a punto de sacudir los cimientos del mundo de maneras que nadie podría anticipar. Vi naciones comenzando a colapsar, una tras otra, como resultado de la inestabilidad política, las crisis financieras y los desastres naturales. Pero este no era solo un sacudimiento externo, también era uno espiritual. Los cimientos de los valores del mundo, sus prioridades, su confianza en sus sistemas, estaban a punto de ser probados. Vi a los gobiernos de todo el mundo tomando decisiones que afectarían a millones, decisiones que parecerían prometer paz, pero que solo llevarían a un caos mayor. Los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. La brecha entre ambos se ensanchaba a un ritmo alarmante. La falsa paz que los líderes mundiales prometían era solo temporal, y en el fondo todos lo sabían. Pero luego, el sacudimiento se volvió más personal. Vi a familias siendo destrozadas por divisiones sobre valores, por creencias diferentes,
por malentendidos sobre la verdad. Personas que una vez estuvieron unidas en sus comunidades, ahora se encontraban en oposición, no solo unos contra otros, sino contra las mismas instituciones en las que una vez confiaron. Lo más impactante era que este sacudimiento no se limitaba a aquellos que no conocían a Cristo. Incluso los creyentes estaban atrapados en el temblor. Jesús me habló durante esta visión. El mundo está a punto de experimentar un sacudimiento espiritual que pondrá a prueba los corazones de cada persona. Aquellos que han construido sus vidas sobre algo que no sea yo, se encontrarán inestables. Sentí la tensión acumulándose en el aire y la vi reflejada en los corazones de quienes me rodeaban. Muchos buscaban respuestas desesperadamente, tratando de aferrarse a algo, cualquier cosa que les diera estabilidad. Sin embargo, cuanto más intentaban agarrar, más sentían que se les escapaba de las manos. Vi a familias discutiendo, iglesias dividiéndose y personas cuestionando los mismos cimientos de sus creencias. Habrá un gran engaño durante este tiempo, continuó Jesús. Muchos serán llevados por falsas promesas de seguridad, de consuelo, pero estas son falsas. Solo aquellos que busquen la verdad en mí se mantendrán firmes. Observé cómo la gente trataba de encontrarle sentido al caos, algunos volviéndose a ideologías falsas, otros confiando en su propio entendimiento del mundo. En medio de este sacudimiento, muchos perdieron su fe por completo, incapaces de reconciliar el sufrimiento que presenciaban con sus creencias sobre un Dios amoroso. La presión era inmensa y algunos sucumbieron, pero aún había esperanza. A medida que el sacudimiento alcanzaba su punto máximo, vi un nuevo movimiento comenzando a surgir. Era un movimiento del corazón, un grupo de personas que se negaba a dejarse llevar por el caos que los rodeaba. Eran aquellos que se habían mantenido firmes en su fe, aquellos que habían construido sus vidas sobre el firme fundamento de Cristo. Estas personas estaban siendo fortalecidas por el sacudimiento, no debilitadas. Sus raíces eran profundas y aunque enfrentaban pruebas, no se movían. Jesús me miró mientras la visión del gran sacudimiento se desvanecía. Es en el sacudimiento que mi pueblo es refinado, dijo. Ellos perseverarán y a través de su perseverancia brillarán. Entonces, el cuarto evento que él me mostró que sucederá en 2025 es la gran cosecha. Fui llevada a un campo vasto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El campo estaba lleno de grano dorado, listo para la cosecha. Era una escena de increíble belleza, pero había una urgencia en el aire. Jesús estaba conmigo, sus ojos llenos de anhelo mientras miraba el campo ante nosotros. La cosecha está lista, dijo, pero los trabajadores son pocos. Mientras hablaba, vi a personas de todos los ámbitos de la vida, de diferentes culturas, orígenes y naciones, uniéndose para recoger la cosecha. No eran los poderosos ni los influyentes, eran los ordinarios, los humildes, aquellos que se habían mantenido fieles a Él a pesar de las pruebas que habían enfrentado. Estos eran los trabajadores que traerían la cosecha. La cosecha no se trataba solo de almas siendo salvadas, aunque esa era una parte clave. Se trataba de un movimiento global de despertar espiritual, un avivamiento que se extendería por las naciones, incluso hasta los rincones más remotos de la tierra. Vi a misioneros yendo a países donde el cristianismo había sido prohibido, predicando el evangelio a personas que nunca habían oído hablar de Jesús. Y vi a esas personas respondiendo con una alegría increíble, como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Esta es la gran cosecha, dijo Jesús. Habrá un tiempo de avivamiento antes del final, un tiempo en el que millones, incluso miles de millones, llegarán a conocer la verdad de mi amor. Pero esta cosecha no vendría sin desafíos.
Vi iglesias levantándose para liderar la carga, pero también vi persecución viniendo de todos lados. Los gobiernos restringirían la libertad religiosa y aquellos que predicaran el Evangelio enfrentarían arresto, encarcelamiento e incluso la muerte. Pero a pesar de la oposición, el Evangelio se esparciría como un incendio. Era un movimiento que no se podía contener. La gran cosecha será un tiempo de gran alegría, dijo Jesús, pero también será un tiempo de gran costo. Aquellos que sean fieles perseverarán, pero serán recompensados. Entonces, en un instante, Él me llevó al quinto evento, que es la gran cernida. En este reino vi una separación masiva ocurriendo, como si el trigo y la paja estuvieran siendo separados por fuego. Era un proceso que comenzaba con el gran sacudimiento y continuaba con la gran cosecha. A medida que la gente respondía al Evangelio, se enfrentaban a una elección de mantenerse firmes o de apartarse. La cernida era un tiempo de prueba, un tiempo en el que se revelarían los verdaderos seguidores de Cristo. Vi a individuos que alguna vez fueron parte de la iglesia, que alguna vez profesaron fe en Cristo, alejándose. Fueron barridos por los vientos del engaño, sus corazones endurecidos por las presiones del mundo. Algunos se volvieron hacia ideologías falsas, otros hacia la adoración de sí mismos, y otros más hacia la desesperanza. El proceso de cernida no fue fácil, pero era necesario. No todos los que claman mi nombre entrarán en el reino, dijo Jesús. La cernida revelará a aquellos que realmente me han seguido, aquellos que se han mantenido fieles hasta el final. Pero también había gran gozo en la cernida. Vi a aquellos que permanecieron fieles, siendo refinados en el fuego, sus corazones purificados, su fe fortalecida. Era como si hubieran sido transformados en algo aún más hermoso por las pruebas que habían enfrentado. Su amor por Cristo ardía más fuerte y su determinación de perseverar crecía más. La cernida es necesaria, dijo Jesús. Es a través del fuego que mi pueblo es purificado. Y finalmente, el sexto evento que Él me mostró fue el surgimiento del Anticristo. En un instante, Él me mostró la aparición de un líder carismático, una figura que se levantaría al poder en un tiempo de crisis global. Este líder sería capaz de unir a las naciones, trayendo una falsa paz que engañaría a las masas. Era un maestro de la manipulación, capaz de convencer a la gente de que tenía todas las respuestas. Él era todo lo que el mundo había estado anhelando, una solución a los problemas del mundo, una figura salvadora que prometería unidad y prosperidad. Pero detrás de la fachada había oscuridad. Vi a este líder parado ante una multitud masiva, sus ojos brillando con una intensidad de otro mundo. La gente lo vitoreaba, creyendo que él era su Mesías. Lo adoraban, sin darse cuenta de que estaban adorando al Anticristo. Jesús me miró mientras observaba esta escena desarrollarse. Muchos lo seguirán, dijo, pero ustedes, mi pueblo, no deben dejarse engañar. Él es un impostor. Él traerá destrucción, no salvación. Vi a personas, antes fieles, volviéndose hacia este líder, creyendo que él tenía las respuestas. Pero aquellos que permanecieron fieles a Cristo conocían la verdad, reconocían el engaño. Y aun cuando el poder del Anticristo crecía, ellos se mantuvieron firmes, proclamando la verdad de Jesús. El surgimiento del Anticristo será una de las mayores pruebas de fe, dijo Jesús. Pero mi pueblo no será movido, ellos perseverarán. Entonces supe, en lo más profundo de mi ser, que todo lo que había experimentado, la gran decepción, el sacudimiento, el despertar, la cosecha, la cernida, el surgimiento del Anticristo, había conducido a este momento. Jesús estaba regresando, y nada podría detener su victoria. Mientras estaba en la presencia de Jesús,
Todo lo que él me mostró comenzó a calar en mi interior. Los desafíos para el mundo en este año 2025 serían inmensos, pero sabía que la esperanza y la fuerza de aquellos que permanecieran fieles a Cristo serían inquebrantables. Entonces, de repente, sentí que era atraída de regreso a mi cuerpo. La paz que había sentido en su presencia permaneció conmigo, ahora acompañada de un profundo sentido de propósito. Jesús me había mostrado el camino a seguir y me recordó que no estaba sola. Con un sobresalto, estaba de vuelta en la sala del hospital, el aire estéril y los olores abrumando mis sentidos. Mi corazón, que antes estaba inmóvil, comenzó a latir de nuevo. El equipo médico quedó asombrado mientras mis signos vitales volvían a la normalidad. Al abrir mis ojos, vi los rostros preocupados de mis colegas y paramédicos, pero debajo de la confusión había algo nuevo en mí, algo eterno. Había presenciado el futuro, la gran decepción, el despertar, el surgimiento del anticristo. Todo era real y era mi responsabilidad compartir este mensaje. La urgencia de despertar a otros a la verdad era clara. Jesús me había confiado esta visión y no podía ignorarla. Donde aumenta la oscuridad, mi luz brilla aún más fuerte. Sus palabras resonaban en mi corazón cada día. Sabía que, a pesar de las pruebas que se avecinaban, la luz de Cristo nos guiaría a todos a través de la tormenta. El gran despertar estaba cerca, y aunque muchos serían engañados, quería permanecer firme con aquellos que se negaran a ser movidos por las mentiras. Ahora, mirando hacia adelante, me aferro a una verdad. La fe consiste en mantenerse firme cuando todo se desmorona. Jesús ya ha ganado, y nada, ni el engaño, ni el sacudimiento, ni el surgimiento del anticristo puede cambiar eso. Rezo para que mi testimonio de experiencia cercana a la muerte te inspire a buscar la verdad, aferrarte a la luz y compartir esta esperanza con los demás. El tiempo es corto y la cosecha está cerca. Respondamos al llamado para trabajar. No estamos solos. Su luz brilla más fuerte que nunca y juntos perseveraremos.